Hagamos otra, hagamos otra serie de Maclaurin para ahora una función. Veamos que ahora nuestra función f de x es igual al coseno de 2x. Vamos a calcular primero las derivadas. Entonces la primera derivada en x es igual a menos 2 seno de 2x. La segunda derivada en x debe ser igual a menos 4 coseno de 2x. La tercera derivada debe ser igual a menos por menos más, debe ser 8 seno de 2x. La cuarta derivada, ya se pone entre paréntesis, la cuarta derivada de x debe ser igual a menos más, 2 por 8 son 16. 16 coseno de 2x. La quinta derivada de x debe ser menos 32 seno en 2x. La sexta derivada debe ser menos 64 coseno de 2x. Ahora hacemos las derivadas, hacemos las funciones f en 0, que sería el coseno de 0, 2 en 0 coseno de 0 debe ser 1. La primera derivada en 0, como es el seno de 0, debe ser 0. La segunda derivada en 0 debe ser coseno de 0 es 1, debe ser menos 4. La tercera derivada debe ser 0 porque es un seno. La cuarta derivada en 0, la cuarta derivada debe ser 16. La quinta es en un seno, la quinta derivada en 0 debe ser 0. Y la sexta derivada en 0 debe ser 64, menos 64. Llevamos eso a nuestra fórmula de Maclaurin. Entonces recordemos que dice que f de x se aproxima con 1, con 1 la fórmula, vamos a hacer una por una. Dice, mi función en x se aproxima con una serie que es la sumatoria desde n0 hasta infinito de la enésima derivada en 0 sobre n factorial, que son los coeficientes que hemos encontrado, fn en 0, esto es fn 0 sobre n factorial por x, ¿sí? por x a la n. Entonces esta es recordando nuestras fórmulas de los polinomios de Maclaurin. Ahora a ese polinomio de Maclaurin le aplicamos los cálculos que ya hemos hecho. Entonces tendremos que nuestra función en x ahora la estamos aproximando
Dice, tenemos primero para f de 0 va a ser 1 cuando no hay derivada, entonces tendremos aquí 1. F de 0 no existe, o sea, cuando es 1 no existe, es 0, y nos vamos entonces con, para la otra es menos 4 sobre, entonces tenemos 0 menos 4 sobre, bueno, nos faltó escribir aquí, vamos a regresarnos, estamos un poco, entonces dice, tenemos que para f0 es 1 y tenemos 0 factorial, o sea, aquí no hemos hecho, mi término es 0, entonces nos queda x a la 0. Después tendremos el siguiente término que sería para 2 nos va a dar 0, digo, para 1 nos va a dar 0, entonces el siguiente que nos toca es para 2 factorial y tendremos 4. 4 sobre 2 factorial y estamos con el término que es en 2. En 3 no existe porque aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3. En este término es 1, en este término es 2, que es el que ya tenemos aquí. En 3 no existe, en 4 es 16, es positivo, entonces escribimos más 16 sobre 4 factorial, y entonces tendremos x a la 4. Después el siguiente término no existe en 5. En 5 no tenemos, es 0. En 6 sí tenemos y es menos 64. Entonces tendremos aquí menos 64 sobre 6 factorial. Sobre 6 factorial. X a la 6. Entonces, de acuerdo a esas expresiones, nosotros tendríamos, simplificando, tendríamos que nuestra f en x es aproximadamente x a la 0 y 1 sobre 0 factorial es 1, tendríamos 1. Menos 4 sobre 2 factorial menos 2x cuadrada. Después 16 sobre 4 factorial nos daría 2 tercios, sacamos las expresiones 2 tercios de x a la cuarta, menos 64 sobre 6 factorial, tendríamos simplificando 8 noventavos, simplificando 8 noventavos de x a la 6, y así continuaríamos como es negativo, más, menos, si se va alternando hasta que encontremos la fórmula de la sumatoria. Entonces, la fórmula de la sumatoria tendríamos que analizar paso a paso, como ya encontramos en otra lectura cuando iniciamos esto de las series, y entonces llegaríamos a que nuestra serie o nuestra fórmula sería menos 1 a la n, que es el que nos va a dar los más, menos, menos 1 a la n, de 2 a la 2n por x a la 2n sobre 2n factorial. O sea, con esta, entonces tenemos que, de acuerdo a esto, como es una sumatoria, entonces tendremos que mi f de x es la sumatoria desde n igual hasta 0, de 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por 2 a la 2n
por x a la 2n sobre 2n factorial. Y esta es la serie o el polinomio de Maclaurin. Lo vamos a comprobar gráficamente. Entonces vamos a hacer la gráfica del coseno de 2x. Nos vamos a nuestra función, nos vamos a nuestro GeoGebra. Vamos a borrar porque por aquí ya lo estábamos realizando. Vamos a borrarlo para que lo iniciemos. Borramos. Entonces introducimos nuestro coseno de 2x. Coseno de 2x. Ahí está nuestro coseno. Introducimos los términos que encontramos. Primero fue 1 menos 2x cuadrada, 1 menos 2x al cuadrado. Y entonces observamos que aquí ya se está aproximando a la función. Le ponemos la otra expresión más 2 entre 3 y tenemos una x a la 4, x a la 4. Y observamos que ya tiene mayor aproximación en un intervalo. El siguiente sería menos 8 noventavos, 8 sobre 90, digo menos 8 sobre 90, y es una x a la 6. X a la 6. Entonces vemos que se va aproximando más. Si tomamos más términos de esa sumatoria que ya realizamos, tendríamos una mayor aproximación. Entonces de esta forma calculamos, regresamos a nuestra pizarra. De esta forma calculamos, aquí podríamos tomar otro término y aproximar más. Entonces aquí fue cuando estábamos con es a la 2n, entonces aquí vamos a cambiar la n, vamos a ponerle a la 5 o a la 6 y vamos a tener más términos, por lo tanto será más nuestra aproximación. Entonces con esto encontramos nuestra serie de potencias, son potencias en x y las graficamos con GeoGebra o comprobamos con GeoGebra. Bien, ok.